Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la última unidad del curso Derecho de las Mujeres y de la Comunidad LGBTIQ+. Espero y hayan disfrutado, hayan resultado efectivas las otras unidades que hemos abordado. Y en esta última vamos a hablar de la violencia por prejuicio en contra de la comunidad LGBT. Em, Particularmente, cuando hablamos de violencia por prejuicio, justamente se refiere a esas actitudes de sometimiento, pero aquí la categoría justamente son los prejuicios que son anclados a la comunidad LGBTIQ+. A lo largo de la historia, la violencia por prejuicio, motivada por la orientación sexual, la identidad, la expresión de género, se ha manifestado en diversas maneras dentro de la vida de las personas de la comunidad LGBT, pero particularmente ha tenido un efecto de violencia sistemática en el tema de sus derechos humanos y ha sido un obstáculo para acceder a derechos humanos, para la protección de sus libertades, para asegurar la efectividad y la garantía de sus libertades fundamentales en el mundo, justamente. Ahora, lo cierto es que hay varios prejuicios endosados a la comunidad LGBT y generalmente se sitúan en el desafío que tienen los miembros de la comunidad LGBT a las normas sexogenéricas y desde luego ello ha ocasionado actos o omisiones que al final del camino pues resultan en violencia, ¿no? Podemos hablar de la presencia de la comunidad LGBT desde tiempos inmemoriales. Pero vamos a situarnos que cuando hablamos del concepto de prejuicio por orientación sexual, identidad o expresión de género, es una herramienta para comprender la violencia que sufren este grupo social, debido a que nos permite identificar el contexto social en el que suceden los actos o las omisiones que constituyen esta violencia. En la historia, podemos identificar múltiples prejuicios y lo señalé hace rato, pero para efectos de este encuadre, bien valdría la pena, por ejemplo, ubicar la patologización psiquiátrica, primero de la homosexualidad, logro de la transexualidad, y aunque en 1990 la OMS expulsó del catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad, lo cierto es que la transexualidad no ha corrido con la misma suerte y ahí sigue todavía, ¿no? Visualizada en tema de disforia de género, pero sigue. El segundo de los prejuicios es la vinculación de la comunidad LGBT con la aparición y la propagación de diversas enfermedades como el virus de inmunodeficiencia humana y otras enfermedades de transmisión sexual, e incluso recientemente con la aparición de la viruela del mono, con la aparición más constante en un grupo poblacional que son hombres homosexuales. Y el número tres, bueno, la criminalización a partir de la relación con el abuso sexual infantil. Y esto, desde luego, analizado dentro de los contextos que vienen y condenan y que terminan en situaciones de violencia y en los grados más extremos, desde luego, con los crímenes de odio. Lo cierto es que la historia de la comunidad LGBT ha estado vinculada a esos desafíos, ha estado vinculada a derribar esos estereotipos, estos prejuicios que son manifiestos y que pueden oscilar desde la negación o restricción de derechos hasta la invisibilización, por ejemplo, en estadísticas oficiales. Tan solo en las universidades públicas es muy difícil encontrar estadísticas que nos permitan contar cuántas personas de la comunidad LGBT. ¿De qué manera se establece una política pública si no diagnosticas a cuáles son las personas beneficiadas? Pero también puede haber otros efectos como la privación de la vida. Lo cierto es que este tipo de negaciones y de restricciones de derechos basadas en prejuicios, bueno, ha ocasionado que la comunidad LGBT tenga que librar batallas en los tribunales mexicanos e internacionales para zanjar el reconocimiento de los derechos inherentes a la dignidad de los miembros de la comunidad LGBT. Ahora bien, por ejemplo, la conquista del matrimonio igualitario es una conquista basada en tribunales mexicanos. La conquista de la adopción en familias homoparentales,
es una conquista basada en tribunales internacionales. El reconocimiento de identidad de género de personas trans es basada en tribunales internacionales. De esta manera ha permitido que los enunciados normativos que reglan o que se anclan en la cis heteronormatividad, que tienen como base y fundamento la cis heteronormatividad, se cuestionen, se recuestionen, se generen, se regeneren y se da a partir de la interacción de los elementos que la componen. Esto, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, la comunidad LGBT ha sido perseguida por prejuicios motivados por orientación sexual, identidad y expresión de género que desafían, como señalé, las normas sexogenéricas, pero también ha sido en esta coyuntura que la comunidad LGBT ha tenido que revirarlos en batallas jurisdiccionales para zanjar, por ejemplo, el derecho a la no discriminación. Tan es así, por ejemplo, que el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, si leyéramos el párrafo quinto del artículo primero constitucional, no está taxativamente. A lo máximo que se habla es de las preferencias sexuales, pero también existe amplia literatura en el sentido de que la orientación sexual no se trata de una preferencia, sino de una condición de orientar sexoafectivamente hacia personas de tu mismo sexo y género. Ahora bien, vamos a situar nada más, por ejemplo, que en el sistema interamericano se han dictado 8 sentencias y una resolución de opinión consultiva por parte de la Corte Interamericana que ha dado sentido a este derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Em, lo cierto es que la Corte Interamericana ha sido constante en relacionar los hechos de violencia que se cometen en contra de la comunidad LGBT respecto al derecho a la no discriminación, de la que ya hablamos en unidades anteriores. Y ha señalado, por ejemplo, que la orientación sexual, la identidad y la expresión de género son categorías protegidas en tratados internacionales, particularmente en la Convención Americana, de forma tal que ninguna práctica, norma o decisión de derecho interno sea por parte de autoridades estatales o incluso por particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Y la orientación sexual puede ser real o puede ser percibida. Es decir, la orientación sexual puede devenir de el fundamento que incluye a personas que se admiten como personas homosexuales o aquellas personas que por estereotipos de género, ¿no? Por los manierismos, por su expresión de género, por su manera de conducirse, por su manera de hablar, las demás personas creen o consideran o perciben que esa persona pertenece a la comunidad LGBT, incluso no haciéndolo. Pero lo cierto es que en cualquiera de las dos modalidades puede venir aparejada de actos de discriminación. La protección en contra de la discriminación, ya sea real o por la orientación sexual, ya sea real o percibida, tiene serias complicaciones en el proyecto de vida de las personas. Y la protección que se da alcanza incluso a conductas en el ejercicio de la homosexualidad como los actos sexuales o en el ejercicio de la transexualidad como por ejemplo el adaptar su cuerpo a la identidad con la que realmente se siente armonizada la persona. En ese sentido, por ejemplo, otro tipo de discriminación puede ser la discriminación por expresión de género, que es aquella que se perpetra por exteriorizar una expresión de género no normativa. Es decir, es aquella que se asocia con el modo de vestir, el peinado, los manierismos, las formas de comportamiento, que generalmente no corresponden con las normas tradicionales o los estereotipos de género. Pero lo cierto es que, e insisto, la violencia en contra de la comunidad LGBT es basada en percepciones generalmente negativas hacia este tipo de personas o situaciones que resultan ajenas o diferentes. En el caso particular de esta comunidad, es basado por prejuicios sobre la orientación sexual, la identidad, su expresión de género y puede estar impulsada por el deseo de aquellas personas cis heteronormadas de castigar a quienes se consideran que desafían las normas de género. Este tipo de violencia que se ejerce tiene varias particularidades. Me voy a centrar en 4. Uno, tiene como finalidad comunicar un mensaje de exclusión, de subordinación y de amenaza en contra de la víctima
directa, que es el miembro de la comunidad LGBT al cual se discrimina, al cual se persigue, al cual se castiga, pero además mandar un mensaje a todos los demás miembros de este grupo social. Número dos, tiene como efecto el que se impidan y se anulen el reconocimiento o goce de derechos y libertades de una persona por el simple hecho de ser una persona homosexual, transexual, intersexual, queer, de género fluido, etcétera. Tres, la violencia es ejercida con independencia de que la persona violentada se identifique o no con determinada categoría. Es decir, la violencia se ejerce en contra de personas homosexuales o transexuales admitidas en sí mismo como persona homosexual o transexual o en contra de aquella persona que el resto de las personas perciben que ella es homosexual o transexual. Hablábamos de orientación sexual real o percibida. Y número cuatro, la violencia es alimentada por discursos de odio que pueden desencadenar crímenes de odio. Y no es ajeno. Tan solo México es el segundo lugar a nivel mundial con más crímenes de odio. Y me parece que no es un dato que debamos soslayar. En esta unidad, como actividad, nosotros vamos a elaborar un cartel que tenga por objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de erradicar los prejuicios en contra de la comunidad LGBT. Y les pediré también participar en el foro en el que se hable de personas no binarias, un grupo dentro de la comunidad LGBT todavía más invisibilizado y mucho más cuestionado, porque queremos que a fuerza se identifiquen con alguno de los dos extremos del género en una concepción de género binario. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a opinar. ¿Qué es lo que pensamos sobre el uso del lenguaje inclusivo en los documentos formales en una institución de educación superior? Recuerden que tienen a la mano las fuentes bibliográficas que particularmente constituyen, en este caso, un capítulo de un libro que habla sobre violencia por prejuicio en contra de la comunidad LGBTI desde la jurisprudencia interamericana.